Hola de nuevo, bienvenido a la sesión número 7 del Camino del Liderazgo Auténtico. Hoy vamos a hablar de resiliencia y mejora continua, que son nuevamente pues características del verdadero líder, del líder auténtico. Así que vamos a comenzar con definir qué es liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico supone un enfoque emergente que considera que un líder es genuino, que fundamentalmente sus decisiones sobre valores pueden conducir a las personas hacia el logro de objetivos comunes, y la tesis del liderazgo auténtico no debe confundirse con el grasego del líder populista que dice lo que otros no se atreven a decir. Es decir, el verdadero líder auténtico no es el líder de las masas y de el líder que mueve multitudes y los lleva a hacer algo que pues muchas veces para el propio beneficio del líder, ¿no? El verdadero líder literal trabaja siempre a favor de la gente, pero de lo que le conviene a la gente, no de lo que le conviene a unos cuantos. Así que les dejo por aquí esta definición que seguramente tiene muchísimo más para poder investigar y poder aterrizarlo. ¿Qué es liderazgo auténtico? Pues el líder auténtico es fiel a sus valores, abierto con las personas y actúa de forma correcta desde las perspectivas de la ética y operativa, no en términos de lo que le es ventajoso como líder. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante todo sabe perfectamente lo que es ético o no. Y no se trata de tener al diablito y al angelito, sino la ética está basada en respetar el bien común para todos y en entender específicamente qué es lo que más le conviene pues al bien común de todos, ¿no? Hay un libro, estaba pensando en un libro que yo leí en mi bachillerato que se llama Ética para Amador. El autor es Fernando Sabater. Se los recomiendo muchísimo. Es una manera muy sencilla de explicar la ética, sobre todo en estos tiempos en donde pareciera que es muy difícil ser ético o mantenerse éticamente correcto, porque confundimos a veces la ética con el canon, el dogma de lo que es bueno y lo que es malo y el pecado y este tipo de cosas. Y la realidad es que la ética no es otra cosa más que respetar el bien común de todos y no hacer algo a favor o en beneficio de unos cuantos que ponga en riesgo la vida o la integridad de otros. Las dimensiones del líder auténtico son, entre otras, las siguientes. Primero es conciencia de sí mismo. El líder es consciente de sus fortalezas y debilidades, como veíamos en las sesiones anteriores, pero aparte es consciente del poder que tiene para hacerle bien o mal a los demás. Fíjense muy bien eso, de cómo muchas veces siendo permisivos sabemos que le estamos haciendo daño a otro, o de cómo muchas veces siendo invasivo sabemos que estamos entrando en situaciones de riesgo. Y esto tiene que ver, muchachos, hasta con nuestras palabras, nuestra manera de relacionarnos con los demás. La segunda dimensión importantísima es la moral internalizada, es decir, no es otra vez esto del diablito y el pecado y lo que no es pecado, no. Esto es más profundo, tiene que ver con el bien común, tiene que ver con la autorregulación en nuestra conducta, respetando por completo nuestra escala de valores. Si yo digo que soy honesto siempre, pero honesto no significa faltarle el respeto al otro y decir lo primero que se me viene a la cabeza, sino saber entender cómo decir las cosas también. La siguiente dimensión tiene que ver con la transparencia en las relaciones, y es no solamente busco a la gente cuando me conviene o cuando necesito algo de ellos, sino mantengo una relación digna, estrecha y de confianza, en donde realmente si lo busco a alguien para algo, la otra persona sabe también que puede buscarme a mí y respondo de igual manera, ¿no? Al final del día, el que no es genuino, inmediatamente se da uno cuenta de esto. Y el procesamiento del equilibrio basado en el análisis de la información relevante para tomar decisiones de manera oportuna. Todo esto hace de una persona pues un líder auténtico.
una persona que siempre es la misma, dentro y fuera de cualquier espacio. Se sabe que es una persona de una sola pieza. No estamos viendo a una persona que adopta un personaje para desarrollarse dentro de un grupo y luego adopta otro personaje para ir cambiando de distintos grupos, ¿no? Así que este cuadro resume muchísimo en su totalidad las dimensiones del liderazgo auténtico. Los elementos claves del líder auténtico son los siguientes. Primero, desde el punto de vista de los atributos psicológicos, vamos a definirlos de la siguiente manera. Los positivos son la expectativa de autoeficacia, y también se puede lograr, que lo lleva a lograr metas, ¿no? Es decir, ser autoeficaz es ser conmigo mismo, ¿verdad? Pues lo suficientemente ordenado y estructurado para hacer las cosas de manera bien y a tiempo. Eficacia es bien hecho y en el tiempo esperado. Y eficiencia es hacerlo, pues es solamente cuando me dicen que lo tenía que hacer, pero voy dejando muertos por el camino, ¿no? Y las expectativas favorables de un futuro esperanzador o de un futuro prometedor. Así que, pues ahí las tienen y son desde el punto de vista psicológico. Adicional, pues la adaptación a la adversidad o la adaptación al cambio, que es hoy por hoy una de las principales competencias que tenemos que tener como seres humanos, sobre todo en este mundo en el que nos ha tocado vivir en los últimos meses, diría yo, prácticamente días. Otras características claves, pero ahora desde el punto de vista de cómo nos manejamos, tiene que ver con cómo sorteamos eventos vitales críticos. No solo las pandemias, terremotos o situaciones naturales, sino lo que va aconteciendo en el día a día. Cómo, qué tanta equilibrio o qué tanta serenidad podemos guardar ante las cosas que nos van sucediendo. Qué tanto poder de decisión, qué tan preparados estamos para poder tomar decisiones en situaciones adversas. A eso se trata del equilibrio emocional. El razonamiento moral, bueno, ahí está la imagen que yo les venía diciendo, no es jugar al diablito y al angelito, no es eso. Es entender que aunque nadie me vea, pues yo no voy a tirar basura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que eso no es positivo, porque eso no hace de este mundo un mundo mejor y al final tiene consecuencias para mí y para todos también los que viven aquí. Eso es lo que me hace entender que yo no debo tomar algo que no es mío porque simplemente me pertenece y porque no me pertenece y porque estaría perjudicando a un tercero y evidentemente pues ahí alguien sale perdiendo y consecuentemente pues va a haber cosas que se van a perder también. No es más allá de si se me tacha o no de ratero o etcétera, etcétera. Es simplemente porque no está bien hacerlo y es donde entra el verdadero sentido de la ética. La valoración del liderazgo auténtico empieza por entender que la eficacia del equipo es la motivación. En la medida que un equipo se automotive y además sea capaz de transmitir esa motivación, van a empezar a ser eficaces. Yo mismo como ser humano soy un equipo. Entonces, si la base de mi motivación es positiva, es decir, si yo tengo un anhelo, un deseo, un propósito, sujeto a un desarrollo positivo, luego entonces la motivación será pues de la misma manera positiva. De ahí nos vamos hacia la satisfacción del trabajo individual y del equipo. Y hablemos del líder como líder de equipo. El líder de equipo impulsa al equipo, va detrás, defiende al equipo, lo hace crecer, lo consolida y evita que su equipo entre en crisis por consecuencia de diferencias de comunicación o por la misma competencia que entre los miembros del equipo se puede llegar a presentar. La transparencia en las relaciones, como lo hemos dicho en la sesión anterior, es vital. Cuando hablamos de transparencia en las relaciones, es decir, yo puedo sí empatizar mejor con X o Y persona que con otra persona en donde puedo tener una relación cordial.
pero no es mala, simplemente es cordial y no tiene por qué ser degradante o telenovelesca o este tipo de cosas que tenemos nosotros a veces en el mundo occidental. Tiene que ser una relación basada en la cordialidad y el respeto. Y de ahí nos vamos a ir a, esto me va a llevar a procesar una información para tomar decisiones. ¿Qué sucede? La mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, como no están sustentadas o basadas o alineadas con una buena relación, siempre tratamos de perjudicarle al otro, creyendo que de una u otra forma esa persona o nos puede hacer daño o es nuestro enemigo, que al final de cuentas es exactamente lo mismo, o es una barrera. Así que puede que nosotros estemos tomando decisiones basándonos o no en la buena o mala relación que tengamos con esa persona. De el tomar decisiones positivas nos vamos a ir al comportamiento coherente. Una persona con comportamiento coherente pues es una persona que va a respetar a cabalidad lo que no le pertenece y va a respetar la vida y la integridad de los demás. Es muy difícil porque estamos hablando que ante eso pues hay un montón de tentaciones, de posibilidades que como líder se nos van a presentar para alejarnos de eso que es el bien del común del liderazgo, que es el liderazgo auténtico. Y finalmente, el comportamiento coherente nos va a llevar a poder influir en otros, que es finalmente el resultado del ejercicio del liderazgo. Fíjense qué belleza, porque entonces ustedes dirían, ¿qué gana el líder que hace todo esto? ¿No? Que prácticamente es como el líder, como el superhéroe. Pues yo diría que el verdadero orgullo del líder, pues es autodirigirse a sí mismo, tener una vida placentera, una vida con un carisma increíble. El líder, por ser líder, siempre le va a ir bien, porque va a tener seguidores, va a tener a su gente alrededor que le va a permitir la autorrealización, que es una verdadera belleza. Es un tema profundo que amerita bastante sentido de conciencia y de retrospección. Hay algo que en lo que les confieso, muchachos, que es una de mis principales debilidades, que es debilidades porque me encanta, que es el liderazgo socrático, que es este liderazgo basado en preguntas que nos hacen reflexionar. Hablando de otro aspecto súper interesante, es la resiliencia. La resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacerle frente a adversidades de la vida, de la cotidianidad. Insisto, no tienen que llegar a estos como ataques o desastres que cuando lleguen, pues bueno, sí será importante saber cómo los vamos a superar. Pero resiliencia es entender que a veces en la vida se presentan cosas que yo no tenía contempladas y que, bueno, pues toca hacerle frente y seguir adelante. Por ejemplo, de repente que se vaya la luz en una situación que no depende para mí, ¿cómo reacciono? De repente nos quedáramos sin internet, ¿qué vamos a hacer? O sea, entonces ya se me acabó el mundo, no tengo nada más que hacer, eso es donde emana la resiliencia, ¿no? Es decir, cómo yo afronto la crisis sea circunstancial o sea adquirida, cómo me relaciono ante esto. Una verdadera persona resiliente va a ser flexible, va a ser capaz de decir, toca reinventarse y vamos a salir adelante, busco alternativas, quizá genero una alianza y voy para adelante. Una persona resiliente aparte se adapta a las circunstancias y sabe que a lo mejor no es un cambio 100% estático, sino que es algo temporal y que tiene que adaptarse para poder seguir funcionando. Además, responde y confía en hacer las cosas de acuerdo a cómo sabe hacerlas y si no sabe, pregunta y se adapta a las nuevas necesidades. Y aparte, actúa bien y hace las cosas correctas sin que alguien le esté viendo. Fíjense qué belleza de todo esto, porque la resiliencia es una característica que se pone en práctica todos los días de la vida. Piensen ustedes qué tan resilientes son o no, qué tan flexibles, adaptables, cómo responden ante las situaciones que se les van presentando y qué tan bien o mal actúan, sobre todo cuando están solos, sin que nadie los esté observando.
¿Cómo trabajar para ser más resilientes? Pues bueno, primero, muy bien, vamos a ver. Número uno, ser consciente de lo que se piensa cuando algo va mal y cuando se habla de sí mismo. Nadie escucha nuestras conversaciones internas. Número dos, dejar de considerarse una víctima y coger las riendas de la vida. Es decir, bueno, a ver, del 1 al 5, todo esto que me está pasando realmente es el fin del mundo, es lo peor que puede pasar. ¿Cómo lo manejo yo desde donde estoy? Número tres, procurar no asociar cometer errores con fracasar. Es decir, no, pues entonces yo no sirvo para nada, siempre me sale mal, etcétera, etcétera. Soy una persona fatalista, sino en la dimensión de los errores, ¿cómo puedo evitar que esto vuelva a pasar? Ejemplo, atención al detalle, desde la ortografía, desde las cosas como las presento, pues evidentemente van a seguir pasando hasta que yo no vuelva y revise y vuelva a hacerlo una y otra vez las veces que sea necesarios. Número 4, recordar que lo que importa es la reacción ante las adversidades y errores. Cada quien elige, de nuevo, ¿se acuerdan de la sesión pasada? Hay dos tipos de personas que como actúan ante la crisis, los que lloran o los que pueden vender pañuelos. ¿Cuál quieres ser tú? Número 5, no hagas una montaña en un grano de arena. De nuevo, ¿no? ¿Cómo dimensionamos las situaciones? O sea, si tuviera que clasificar esto que me está pasando, ¿dónde lo pongo del 1 al 5? ¿Es el no hay remedio absoluto? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿O puede que necesite ayuda? De cómo lo puedo manejar mejor. Y número 6, pues ya lo decíamos, son flexibles, pueden adaptarse al cambio sin ningún problema y entendiendo que al final del día las decisiones están ahí, hay que tomarlas y hay que hacer que funcione. Hay un término que yo a veces utilizo bastante cuando estamos trabajando en cosas en el equipo. Yo le digo a mi gente, esto que estamos haciendo todavía no sale del horno, así que lo podemos volver a diagramar y a presentar las veces que sea necesario y no se sientan mal porque para eso estamos aquí. Número 7, buscan apoyo. Y número 8, mejoran su autoconfianza en cada oportunidad que se les presenta. La mejora continua como siguiente característica del líder es la actitud ante la vida y el trabajo en uno de los conceptos más importantes del mundo empresarial del siglo XX. Todos los días preguntarme cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo hacerlo menos complejo, cómo puedo progresar significativamente, cómo puedo mejorar las cosas que yo hago. Y eso me va a llevar a tres cosas muy importantes. Número 1, eficiencia. Número 2, eficacia. Número 3, al ahorro significativamente. Ahorro no solamente económico, aunque sí, sino en tiempo, en desgaste, en energía, en lo que ustedes quieran, muchachos. Aquí, bueno, ahí están viendo ya el diagrama de cómo al actuar hay que tener un plan y el plan hay que documentarlo y entonces hacemos el check. Está en inglés, Act, Plan, Do, Check, ¿no? El ciclo de Deming que todo el mundo conocemos, que viene y se resume de una manera significativa y muy, muy práctica y sencilla. Cambio de pensamiento, y esto tiene que ver con los límites para la mejora no existen. Y en el límite me refiero a nosotros mismos, las propias barreras que nosotros generamos para nosotros mismos. Hacer de lo complejo lo simple. La frase que me encanta decirles cada vez que puedo, menos es más. No es necesario hacer una tarea de 16 o 18 páginas para describir tres conceptos. Las mejores cosas vienen en pequeños frascos, piensen en eso. Las mejores cosas son, o las cosas más exquisitas que uno se va a comer, vienen en pequeñas presentaciones. Y se los dejo en la mesa para que vean cómo no es la cantidad, sino la calidad de las cosas lo que hace realmente la diferencia. La verificación continua, o diría yo, atención al detalle, siempre nos va a evitar el cometer errores o el trabajar 2 veces o 3 o 4. Se gestiona lo que está medido y lo que no se gestiona pues no existe. Así de sencillo. Entonces hay que llevar control de todo lo que hacemos, documentar y poder entonces diagramar el siguiente paso.
Y el trabajo en equipo, cuando un trabajo en equipo es cohesionado, entonces se pueden resolver los problemas. Entonces, ahí lo tienen plasmado gráficamente de manera muy sencilla el proceso de mejora continua. Adicional, para trabajar en la mejora continua, lo primero que hay que tener es conciencia. Y diría yo, la conciencia es la base no solamente de la mejora continua, sino del camino de liderazgo. Tomar conciencia de dónde se está y dónde se quiere estar, así como de los recursos que se tienen y que se necesita para conseguir los objetivos establecidos, nos va a provocar que nosotros nos movamos de un estado de completa y absoluta pues calma o diría yo zona de confort a un estado de conciencia que nos va a llevar a la mejora continua adicional a la responsabilidad que implica asumir esa mejora continua en un camino hacia el objetivo, aceptando que las cosas suceden principalmente porque cada persona hace que sucedan. Entonces, y de eso hablábamos creo en una de las clases anteriores cuando hablábamos del locus de control interno, ¿se acuerdan? Y de ahí va a venir la acción, que es lo que determina el éxito. Sin acción no se consigue pues absolutamente nada. Pero para llegar a la acción tuvimos que ser responsables y todo empezó en nuestra conciencia, que es la base, diría yo, del liderazgo por completo. Adicional, trabajar en el desarrollo de la mejora continua también implica tomar conciencia, pues ahí está, autoconocimiento y la consecución de los objetivos para llegar a la acción y aumentar la calidad de siempre, que ese es el verdadero sentido de lo que es la mejora continua. Pues pensé que el círculo se iba a cerrar, por eso es que adelanté, pero bueno, quedó el círculo así. Espero que todo esto que vimos hoy haya sido comprendido de manera muy sencilla. Me gustaría saber de ustedes, pues, validar cómo vamos hasta aquí, hasta la sesión número 7, escucharlos y por favor déjenme conocer un poco más pues, cómo se sienten en este desarrollo de esta asignatura. Espero verlos muy pronto nuevamente. Cuídense mucho y que tengan una excelente consecución del aprendizaje. Hasta pronto y seguimos en contacto.